hoy con la miniserie de temas que estamos llevando estos domingos. Y la serie es la membresía de la iglesia. Hace 8 días comenzamos, este sería el segundo mensaje, la membresía de la iglesia. Y yo dije que iba a hablar acerca de la membresía de la iglesia basándome en el libro escrito por el pastor Jonathan Leeman. Y hemos estado viendo, hace 8 días veíamos el primer punto, el imperio universal de Jesús. Cómo Jesús tiene toda una autoridad en el mundo, en el universo, y cómo esa autoridad fue delegada. Veamos algunos tópicos que quiero mencionarle brevemente antes de entrar a nuestro segundo tema de hoy, que serían principios bíblicos de la membresía. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana, principios bíblicos de la membresía. Pero vamos a mirar, hace 8 días hablábamos del imperio universal es de Jesús, como el imperio universal es de Jesús, es decir, el dominio, la autoridad absoluta es de Jesucristo. Decíamos que un imperio gobierna como quiere para hacer cumplir sus leyes. Del imperio viene la palabra emperador, quien era quien mandaba. Decíamos que Lima nos decía que de la misma manera que Jesús ha instituido el Estado, ha instituido la iglesia local. Y veíamos claramente cómo la Biblia nos habla de esa institución. Toda institución ha sido ordenada por Dios o constituida por Dios, así mismo la iglesia. Veamos cómo la iglesia no es un club de miembros voluntarios. La iglesia es del Señor, quien la compró con su sangre. Es decir, no pueden haber creyentes sin iglesia. Eso no existe en la palabra. Eso no existe en la voluntad de Dios. No existe en el plan de Dios. Cada creyente verdadero, cada hijo de Dios debe tener una iglesia local donde él se hace miembro de esa iglesia. No hay creyentes como rueda suelta. Aun si un creyente viviese muy lejos, donde no tiene la oportunidad de tener una iglesia, porque vive en una parte muy remota, ese creyente tiene que tener una congregación, sea en la ciudad más cercana, en el pueblo más cercano. Si es un campesino que no puede viajar, o un pueblito muy lejos donde no hay una iglesia, pues él así sea una vez al mes, por lo menos, o 2 veces al mes, debería ir y buscar una iglesia, hacerse miembro, y para que el pastor le visite eventualmente, un hermano le visite, tenga comunión con una iglesia local. Veíamos también entonces que ser miembro de una iglesia local es pertenecer a la embajada terrenal que representamos aquí en la tierra. Y esto a mí me impactó mucho, porque somos la embajada y somos embajadores de Cristo en esta tierra. Es decir, la iglesia representa a este mundo, le da testimonio al mundo de que somos del cielo, nuestra ciudadanía es celestial, somos embajadores del reino de Dios. Veamos por último que la membresía en la iglesia local es importante porque protege la reputación de Cristo. Y esto es muy importante, y sabemos que han habido malos testimonios, y es cierto, por ser seres humanos. Somos creyentes, pero todavía somos caídos, todavía tenemos una naturaleza carnal, y personalmente hemos dado un mal testimonio, o las iglesias han dado un mal testimonio. Es decir, no hay una iglesia perfecta, no existe una iglesia perfecta. Por eso usted no busca una iglesia perfecta, usted busca una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es aquella que se somete a la autoridad máxima de la palabra de Dios. Busque a un pastor bíblico que enseñe correctamente la palabra de Dios, y así esa iglesia no sea perfecta, porque usted no es perfecto, porque ninguno de los miembros es perfecto, pero hacemos parte de esa iglesia. La única iglesia perfecta, decimos hace 8 días, es la iglesia invisible, es la iglesia universal, es decir, la iglesia perfecta, es la iglesia invisible, que es la iglesia de Cristo, la iglesia que Él conoce, pero no la iglesia local, porque en la iglesia local pueden haber hipócritas, como veíamos el jueves. En la iglesia local pueden haber personas que no son genuinamente creyentes. Entonces, por eso la iglesia como tal no es perfecta. Y además, aunque nosotros pertenecemos a la iglesia invisible, que es perfecta, como no somos glorificados todavía, vamos a tener fallas, falencias, pecados. Por eso en la iglesia debe haber disciplina para ir corrigiendo estas falencias de los miembros. Bien, eso lo veíamos hace 8 días. Quiero compartir en esta hora principios bíblicos de la membresía.
principios bíblicos de la membresía. Es decir, nosotros en la Escritura vamos a encontrar que aunque no nos dice tajantemente hágase miembro de una iglesia local, encontramos que la membresía, el principio de ser miembro de una iglesia local es vigente, es claro en las Escrituras para todas las edades. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver. Lo primero que quiero mencionar es que la Biblia es clara al enseñarnos que somos miembros los unos de los otros, es decir, que cada creyente es miembro de los demás creyentes que conforman la iglesia o el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 27, vamos a ir ahí. Después ampliaré esto, pero tan solo quiero leer. Primera de Corintios 12, 27 nos dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Note lo que dice, vosotros pues. Esa palabra vosotros se refiere a la iglesia en Corinto. Y en Corinto había una iglesia local, como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Colosas, como la iglesia de Tesalónica, como las iglesias en el Asia Menor, la iglesia de Galacia, de Esmirna, de Pérgamo. Estas eran iglesias locales. Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Corinto, que es una iglesia local, le dice: vosotros pues, ustedes que están en Corinto, ustedes que son una iglesia local, vosotros pues, note, sois el cuerpo de Cristo. La iglesia que está reunida en Corinto, que es una iglesia local, esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una metáfora que más adelante voy a ver si alcanzo a tratar. Las metáforas que nos hablan de las iglesias locales, o lo que es la iglesia, cómo está compuesta la iglesia. Vosotros, dice, sois el cuerpo de Cristo, es decir, una iglesia local es el cuerpo de Cristo. Y luego mire lo que más dice. Además de que es el cuerpo de Cristo, dice: y miembros cada uno en particular, y miembros de ese cuerpo. Miembros, membresía, ahí busquen, encuentre la palabra membresía. Y miembros de este cuerpo, en cada uno en particular. Es decir, esto es individual. Mi esposa es miembro de la iglesia local. Mi hija que está conmigo aquí es miembro de la iglesia local. Yo soy miembro de la iglesia local. Cada familia, cada creyente individualmente, no importa si es una familia, individualmente él es responsable de hacerse miembro de esa iglesia local, porque si es parte del cuerpo de Cristo, o sea, si es miembro del cuerpo de Cristo, es obviamente que es miembro de esa iglesia local. Si no somos asistentes solamente. El problema es que tenemos muchas iglesias donde la gran mayoría son asistentes. Y un asistente no tiene compromiso serio. Un asistente no pertenece. Un miembro de la iglesia local pertenece a la iglesia local. Escuche, hay sentido de pertenencia. Y yo puse el ejemplo, es lo mismo. Mire, hermano, yo tengo 3 hijas y ellas laboran. Cada una labora en diferente empresa. Y ella es cada una de ellas es miembro de esa empresa. Hace parte de los trabajadores, de la nómina de esa empresa. Así que cada una de mis hijas, yo las veo cumpliendo un horario, yo las veo cumpliendo unas tareas, yo las veo cumpliendo una responsabilidad. Una de mis hijas no se puede parar y decir: no, hoy tengo pereza, hoy no voy a ir a la empresa. No puede. No, yo voy a llegar un poquito más tarde. No puede. Tiene que cumplir porque hace parte de esa nómina de esa empresa. Lo mismo una familia, el padre de familia, o qué tal que la esposa, qué tal que mi esposa diga: no, yo tengo pereza hoy, no le voy a hacer el almuerzo. O que yo diga: no, yo no voy a mercar esta semana, no, yo no voy a pagar el arriendo, yo no voy a pagar los servicios. No, porque es que yo soy miembro de mi familia y soy responsable de lo que me compete de mi familia. Soy miembro, soy responsable ahí y tengo unos deberes, aunque tengo privilegios, tengo unos deberes allí con mi familia. Y eso mismo es en la iglesia. Por eso muchos no quieren ser miembros de la iglesia y solamente quieren asistir para que no les estén diciendo, porque quieren evadir responsabilidades. No, mi amado hermano, si usted es miembro de la iglesia local, usted es responsable de esa iglesia, donde usted debe a esa iglesia asistencia puntual cada domingo.
Y si no llega el pastor, debe alarle la oreja. Usted debe ser responsable de poner sus dones al servicio en esa iglesia. Usted debe ser responsable para contribuir económicamente para el progreso financiero de esa iglesia. Usted debe estar preocupado. Si tiene una localidad propia, pues ¿qué está pasando? Si están los impuestos pagos, si los servicios, todo está pago, si se paga arriendo, pues usted como miembro responsable de estar pendiente si eso se está cancelando, si se está llevando a cabo, si la familia pastoral tiene o no ingresos. Usted es responsable. Pero las personas que asisten solamente a la iglesia solamente quieren ir a que les den un mensaje, a que los motiven, a que los animen, pero no quieren ser miembros porque no quieren ser responsables. Hermano, usted es responsable inclusive por los demás hermanos, miembros en particular cada uno. Es decir, como familia debemos preocuparnos. ¿Qué pasó con mi hermano que no lo veo? Yo debo llamar a mi hermano, debo comunicarme con mi hermano, debo saber de mi hermano. A veces yo me hago el loco y no los llamo y no les hablo para ver si usted reacciona, porque como yo tengo WhatsApp y yo todos los días me comunico con usted, hablando con los hermanos de Cali, la iglesia local de Cali, aún los de Tuluá, todos los días me expreso con los mensajes que les envío, con cosas que le digo. Algunos de vez en cuando me dan un dedito o algo por ahí, bueno, pero usted está pendiente. O sea, hay familias que desde el año pasado no sé qué pasa con ellas. No debería ser así. Hoy estamos a 10 de enero y no sé qué pasa porque ni un WhatsApp me han mandado, ni una llamada me han hecho. Yo me comunico con ustedes, yo estoy dando, es más, mire, aquí hoy estoy preocupado por ustedes como iglesia, esta mañana orando por ustedes como iglesia, el jueves estoy preocupado por ustedes como iglesia, que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero porque miembros de la iglesia somos todos los creyentes que hacemos parte de la iglesia local. El pastor es miembro, la esposa del pastor es miembro, la hija del pastor es miembro, cada hermano que viene acá es miembro de esa iglesia, los hermanos que están en Tuluá son miembros de esta iglesia. Entonces eso tenemos que clarificarlo, porque la Biblia aquí claramente nos dice. Pero entonces vamos a las bases de la escritura, ya de que el tiempo se me siga yendo. Lo segundo es que la iglesia de Jerusalén, y vamos a mirar, se interesaba en la membresía de la iglesia. Y hay diferentes tópicos para enseñarnos cómo la iglesia de Jerusalén, muy temprano, la iglesia primitiva, se interesaba en la membresía de la iglesia. Y de varias maneras, ellos tenían el número de sus fieles. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, y vamos a ver, los otros se los voy a mencionar porque ya el tiempo se me va, pero por lo menos miremos el primero. En Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12, déjeme leerle hasta el 15. Dice: entonces volvieron a Jerusalén, después de que Jesús ascendió, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, escuche, donde moraban, y ahí están los nombres, membresía es tener nombres. Moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob, moraban. Pero no te dice, todos estos 12, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Había mujeres ahí. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, María, la madre de Jesús, ya se había anexado al grupo de los 12, y los hermanos de Jesús se habían anexado al grupo de los 12. Dice que ahí perseveraban unánimes juntos, es decir, eran iglesia es eclesia, que es separado, en este caso del mundo, separado de los incrédulos. La iglesia es el grupo que está separado de los demás incrédulos que hay en el mundo, se separa. En este barrio, en esta ciudad, estamos aquí, nos congregamos, estamos separados de los demás. Pero dice el 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Dónde estaba Pedro? Con los hermanos. Se levantó en medio, él estaba en medio de los hermanos, dice. Y los reunidos, y aquí hay un detalle, y los reunidos eran como 120 en número. Los reunidos eran como 120 en número. Al evangelista Lucas le plació contarlos y decir, eran 120. Había una contabilidad. Más adelante usted va a buscar en 2:41, donde dice que Pedro, después de que predique, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego usted va a buscar en el 4:4, que dice que ya el grupo eran de 5,000 personas.
¿Por qué dice primero que era un grupo de 120? Después dice que era un grupo de 3000, después dice que era un grupo de 5000, y así siguen los números, porque estos números nos están diciendo que las personas las contaban, es decir, había una diferencia entre los judíos que estaban en Jerusalén y la iglesia que comenzó a reunirse en Jerusalén. Eran diferentes, eran contados. Ustedes hacen parte de nosotros. Ustedes ya no son judíos ahora. Ustedes ahora sí son judíos, pero son judíos cristianos, son creyentes ahora. Y uno puede seguir, tenían todas las cosas en común. Hechos 2, 41. Vale, leer hasta el 47, y esto es impresionante. Hechos 2, 41. Miren lo que dice: así que los que recibieron su palabra, este es el punto, recibieron la palabra de Dios. Y la palabra recibirla aquí lleva dos cosas: creían a la palabra y la obedecían. Recibir la palabra es creer a la palabra y obedecerla. Entonces, los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque esa fue la orden de Jesús de ir y bautizar, y se añadieron aquel día como 3000 personas, pero luego dice, y perseveraban, escuche, esas 3000 personas, esto es membresía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, esto es membresía, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, había una coinonía, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Ve? ¿Quiénes son la iglesia? Los que habían creído. ¿Y cómo yo sé que creyeron? Porque estaban juntos. Estaban juntos, no soñaderos solitarios. Estaban juntos, los creyentes están juntos. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hubo un modo especial para tener en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían todos según la necesidad de cada uno. Había una preocupación por la necesidad del hermano. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Note, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué cosa? Que hoy no podemos perseverar unánime ni siquiera cada 8 días en el templo. La idea entonces es que si no podemos perseverar unánimes todos los días, por lo menos perseveremos unánimes el día del Señor. Esa es mi lucha, esa es mi pelea con muchos de ustedes, que se toman el domingo como si fuera de ustedes. El domingo es el día del Señor, y tan siquiera, caramba, si es miembro verdadero de la iglesia local, miembro del cuerpo de Cristo, pues tan siquiera lo quiero ver el domingo. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Partían el pan en las casas, es decir, había comunión entre los hermanos, se invitaban a un cafecito, a un tecito. ¿Ah? Qué bueno que una familia invite a otra familia, un hermano invita a otro hermano. Esto es coinonía por ser miembro del cuerpo de Cristo, no para chismosear, sino para edificarse, ni para hablar del Señor. 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y mire, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasa? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor iba añadiendo, ¿a dónde? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Jerusalén. El Señor añadía cada día a la iglesia de Jerusalén los que habían de ser salvos o los que iban siendo salvos. Entonces la iglesia local, uno está viendo que ellos tenían en común. Otro punto, era un grupo diferente de los demás, aunque ya lo dije, pero vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 12. Era un grupo diferente a los de los demás, que aquí lo podemos ver. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón es una puerta, la puerta que entraba al templo. Estaban todos juntos en el pórtico de Salomón. ¿Usted no los ve? A los creyentes juntos. De los demás, note esto, de los demás serían los incrédulos judíos. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No, los demás no querían juntarse con ellos. Había una diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Los creyentes estaban juntos, los que no eran creyentes no querían estar con ellos. Y eso es hoy día. El asunto es que yo no sé, usted, hermano, por favor, respóndase esta pregunta. ¿Anhela usted estar con los hermanos creyentes? ¿O anhela usted estar con sus familiares impíos?
¿Dedica usted más tiempo a estar con su familia, que son impíos, que por ser incrédulos y no se arrepienten se van a ir al infierno? ¿Quiere usted estar con ellos más que con los hermanos en Cristo, que hemos creído en Jesús, que somos regenerados, que hacemos parte de la familia de Dios, que es la familia eterna? Si usted no se complace, no se contenta con la iglesia y le es un estorbo, no quisiera venir porque no quisiera ver a los hermanos, no quisiera estar con los hermanos, usted no es un creyente. Un verdadero creyente ama a la iglesia de Cristo. Un verdadero creyente anhela juntarse con la iglesia, estar con los hermanos. A mí me pasa eso. Yo cuando estoy con hermanos en la fe, yo soy muy contento, muy dichoso, tenemos tema para qué hablar. Pero yo puedo estar con familiares míos, inconversos, y le digo, no tengo tema, no sé qué hablar con ellos. Quiero hablarles del evangelio, pero no me dejan. Tengo que callarme. Otro punto, poco a poco esta iglesia iba corrigiendo los imprevistos. Para eso es la iglesia, para corregir imprevistos que se van presentando. Hechos capítulo 6, 1. Hechos capítulo 6, 1. Mire cómo ellos corregían estos imprevistos. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ya tenían 5,000. Creciera el número de los discípulos, y me gusta aquí creciera el número de los discípulos, porque un miembro de Cristo, un miembro de la iglesia local, es un discípulo de Cristo. En una oportunidad Jesús dice que envió a 70 de sus discípulos. No lo confundamos con los apóstoles. La Biblia menciona que Jesús tenía 70 discípulos, discípulas podemos decir. Pero escuche esto. Cuando el Señor envió, Mateo 28, a evangelizar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos, ir y hacer ¿qué? Discípulos en todas las naciones. ¿Qué es lo que tiene el Señor? Discípulos, porque Él es el maestro. Y un discípulo es uno que está aprendiendo cada día. Cristo es nuestro maestro, nosotros somos sus discípulos, que estamos aprendiendo cada día. Por eso dice aquí que como creciera el número de los discípulos, es decir, si usted es un creyente, usted es un discípulo de Cristo y está siendo enseñado por Él, y para ser enseñado por Él necesita la iglesia local. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Distribución diaria aquí porque se compartía para la necesidad de las viudas, pero parece que como había tanta multitud se estaban olvidando de estas viudas. Entonces los 12, aquí están los 12 discípulos, que Dios había puesto como autoridad en la iglesia. Note que son los 12, convocaron a la multitud de los discípulos, y esto es membresía. Convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos porque no se pueden tomar decisiones unilaterales. Dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora miren lo que le dice a la multitud, a los miembros de la iglesia, de esa iglesia local: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. La iglesia debía mirar entre todos y escoger a 7 varones con estas características, llenos de fe, del Espíritu Santo, de buen testimonio, para ponerlos, para que hicieran una especie de diaconado. Hay quienes dicen que esta es la palabra para diaconado, sirvientes o diáconos. Y dice Pedro: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, es decir, a los oficiales, en este caso los apóstoles. Dice que agradó la propuesta a la multitud, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y están los 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, escuche, quienes orando les impusieron las manos, es decir, los dedicaron a ese servicio. ¿Y qué pasó? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es decir, esta era la manera como uno puede ver que la iglesia iba creciendo. Y cuando hay miembros
Uno no puede poner a cualquiera quienes son miembros de la iglesia, porque hay unos requisitos para ser miembro de la iglesia local. Y a esos miembros, entonces aún se escogen de esos miembros quienes son varones que tienen, en este caso, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de buen testimonio para ciertas labores. Ese es mi punto entonces, que poco a poco ellos iban corrigiendo los imprevistos que aparecían en la iglesia. Otro punto es que la iglesia de Antioquía, ahora vamos a otra iglesia, la iglesia de Antioquía, seguía el mismo modelo de la membresía. El mismo modelo de membresía. Hechos capítulo 11, vamos a ir a Hechos ahí adelantico, ahí está, ahí. Seguía el mismo modelo de membresía. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, recuerden en Hechos capítulo 8 fueron esparcidos los creyentes, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, por la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Son creyentes que fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ellos no hablaron a los gentiles, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, estos sí ya hablaron a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces ya no solamente eran judíos, sino gentiles. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor en Antioquía. Los primeros judíos hablaron solo a los judíos, luego vino otro grupo que le habló a los griegos, es decir, a los gentiles, y ahora creyó gran número y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Note, la iglesia estaba en Jerusalén, pero como ya en Antioquía hay un grupito, entonces llegó la noticia allá y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, que estaba acá ahora, en lugar de una columna en Jerusalén, lo enviaron hasta Antioquía. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Este era un diácono, ¿no? Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y escuchen, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Bernabé, que era un diácono de la iglesia de Jerusalén, que llegó allá, luego fue a llamar a Pablo, lo trajo, y dice que durante un año se congregaron allí todo un año con la iglesia local de Jerusalén, perdón, de Antioquía. Se congregaron con la iglesia que estaba en Antioquía, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, o sea, ya eran discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, lo mismo que hacían en Jerusalén, ahora lo están haciendo en Antioquía. Una iglesia local que tiene, en este caso, al apóstol Pablo, que tiene a Bernabé, que ya era una columna importante en la iglesia de Jerusalén, pero van a la iglesia de Antioquía y establecen discípulos, y más adelante establecen ancianos. Es una iglesia que tiene un orden. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Que no es que el Señor envió a que se predicara el evangelio y que creyeran y que cada uno viviera como quiere. Hoy día muchos dicen, yo me congrego en internet, yo no necesito una iglesia. Ojo con eso, y a mí me parece que a algunos hermanos de esta iglesia de Cali como que les está gustando eso. No sé cómo esté usted si acostado en su cama con la cobija encima. Y algunos por pereza no quieren venir al culto. A veces he estado tentado, ahora por la pandemia no puedo, pero he estado tentado en cortar el Facebook Live, como para forzar a los hermanos, pero luego digo, ¿y por qué tengo que hacerlo? Hay otras personas que van a ser beneficiadas con este Facebook Live. Si mis hermanos de aquí de Cali no se quieren congregar, tienen la oportunidad y prefieren otra cosa, ya es su problema, y eso indica que usted no tiene en serio la iglesia. Usted es un irresponsable. Y tenía que mirar, evaluarse y arrepentirse si es un verdadero creyente. Y usted se da cuenta de que con este tema de membresía, usted no da, porque usted no está ahí. Pues entonces no me pase la membresía y más bien retírela, dígale, yo me voy.
pero no se ponga a jugar. Esto es serio, o es o no es. Ahora, note que esta iglesia en Antioquía ayudó a la iglesia que estaba en Jerusalén, y esto es impresionante. Vamos a ir al versículo 27 al 30. El mismo Hechos 11, pero versículo ahora 27 hasta el 30, mire. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Vio? Profetas vinieron a Antioquía. Ya habían ahí ya vemos dos iglesias, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, esto fue real. Entonces los discípulos, escuche, cada uno, los discípulos, aquí se refiere a los miembros de la iglesia, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La iglesia de Antioquía, que recibió la palabra de los hermanos de Jerusalén, y ellos estaban, pues por lo menos no tenían necesidad, pero por el hambre que hubo en Jerusalén, la hambruna que llegó a Jerusalén, la iglesia de Jerusalén comenzó a padecer, tenía necesidad. La iglesia entonces que estaba aquí en Antioquía, ¿qué hizo? Todos los hermanos aportaron, recogieron una ofrenda, recogieron, qué sé yo, provisiones, y enviaron a los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque aunque son dos iglesias locales, somos una sola iglesia. Y lo que debe hacer una iglesia es ayudar a otra iglesia. Obviamente en nuestros días cualquiera dice que es iglesia. Tenemos que buscar iglesias sanas, de doctrina sana, iglesias bíblicas. Y ese es mi gran anhelo. Si hay un pastor en necesidad y yo puedo ayudarle, yo le ayudaré. Si hay una iglesia en necesidad y nosotros podemos hacerlo, lo hacemos. Igual los demás hacia acá. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La membresía de la iglesia es para eso. Si hay una iglesia que Dios la comienza a prosperar económicamente y están abastecidos suficientemente y tienen, ¿por qué tienen que guardar? ¿Por qué más bien no sacan de ahí mismo y van y ayudan a otro pastor que está en necesidad? Eso es por lo menos lo que yo he pensado y lo que creo que debe ser. Pero hoy día no, cada chuzo aparte, ¿no? Cada pastor con su imperio aparte, y crece y eche para arriba y eche para arriba, y tienen plata hasta para votar y no hacen nada por las iglesias menos favorecidas. Eso no, yo nunca lo he compartido, no estoy de acuerdo. Como pastores en el distrito de Agua Blanca, estoy hablando de Cali, el distrito de Agua Blanca tienen necesidad, pastores por este otro sector popular con iglesias grandes que botan la plata, porque yo lo sé, en sus trajes, en sus carros, en sus casas, en todo, etiquetas y todo eso, malgastan el dinero, sabiendo que hay pastores que tienen necesidad, sobre todo en el distrito de Agua Blanca. Eso yo nunca lo he entendido. ¡Ay, somos hermanos! Eso no es lo que yo veo en la Biblia. Pero bueno, no hablemos de allá, hablemos de nosotros aquí en la iglesia local. Entonces, si había preocupación por la otra iglesia, ¿qué más preocupación debe haber entonces en la iglesia local? Y no solamente hablando económicamente, sino preocuparme por mi hermano. Esta semana tuve la oportunidad de visitar a nuestra hermana Virgelina y me pasó algo con ella allí. Ella está delicada de salud y mi esposa la llama constantemente. Yo siempre le he dicho, usted llama a la hermana Virgelina, que es una anciana de la iglesia que tiene problemas de salud, o usted sencillamente pasa por alto eso y no. Preocuparnos por el hermano. ¿Será ese hermano tiene trabajo? ¿Será que está bien? Si usted tiene más o menos financieramente está bien, se preocupa por un hermano que no está bien. Todo eso debe estar dentro de una iglesia local. Otro punto, los cristianos usaban la palabra iglesia para identificarse a sí mismos como miembros de dicha comunidad. Los cristianos usaban la palabra iglesia para identificarse a sí mismos como miembros de esa comunidad. Y hay varios textos, estamos en Hechos capítulo 8, le voy a mencionarle uno nomás, que usted puede ver eso. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire cómo Lucas dice, y Saulo asolaba la iglesia. Era un grupo distintivo, se distinguía.
Y Pablo asolaba a la iglesia. O sea, escúcheme. Pablo quizás usted va a esa iglesia. No, yo asisto nomás, pero no, yo no tengo compromiso con ellos. Ah, bueno, Pablo preguntó. Usted, sí, yo soy miembro de esa iglesia. Sí, usted es miembro de esa iglesia. Entonces, Pablo los perseguía, los llevaba a la cárcel. O sea, Pablo asolaba a la iglesia. Pablo no asolaba a los judíos. Pablo no asolaba a los que no eran creyentes. Pablo no asolaba a los que no tienen responsabilidad. Ahí está determinado el grupo como tal. 11:22, Hechos 11:22, dos textos más para avanzar. Hechos 11:22. Creo que ya lo hemos leído también, pero mire lo que dice. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí ve cómo determinan? Llegó la noticia a oídos de la iglesia, los miembros de esa iglesia. No a Jerusalén, a la iglesia que está en Jerusalén. Porque ese es mi punto. Los cristianos usaban la palabra iglesia para identificarse a sí mismos como miembros de dicha comunidad. Versículo 26 ahí mismo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. No en otro lugar, no en otra parte. No, con los creyentes de esa iglesia. Los miembros de esa iglesia. 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia, o sea, eran miembros de la iglesia, cosa que Herodes sabía quién era. Usted es miembro, o sea, usted pertenece. Es como decir, echó mano a un miembro de mi familia, a la familia Rodríguez. Mi esposa, Uribe, la familia Rodríguez Uribe. Entonces el gobierno vino y se llevó un miembro de los Rodríguez Uribe. Ya sabemos quiénes son. O sea, es miembro de esa familia. Es lo mismo, Herodes le echó mano a algunos miembros de esa iglesia. Versículo 6. Y cuando Herodes le... 6, venga a ver. 5, perdón. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia, no dice Jerusalén, no dice los judíos, no dice la familia tal, no dice la otra familia, dice la iglesia. Y así podemos seguir mirando muchos pasajes donde la iglesia se identifica, tiene un nombre, se le llama la iglesia. Los cristianos, los hermanos, porque se congregan en una iglesia local. Otro punto acá es que hay un poder especial cuando los cristianos se reúnen como iglesia. Todos estos son textos que nos están hablando de que la Biblia sí nos habla de la membresía. La Biblia apoya la membresía. Hay un poder especial cuando los cristianos se reúnen como iglesia, y esto es muy importante. Dos textos tan siquiera. En la toma de una disciplina a un miembro, lo hemos visto hace 8 días, pero miremos otra vez. En 1 Corintios capítulo 5. Mire el poder que hay. Leamos los primeros, versículos 3 al 5. 1 Corintios 5, versículo 3. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pero ahora es lo que dice, mire. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, reuníos vosotros, que es la iglesia de Corinto, y mi espíritu, es decir, con mi aprobación, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira el poder que tiene. Pablo dice, listo, cuando la iglesia, y eso lo veíamos el jueves, cuando la iglesia se congrega, se reúne a tomar una decisión. En este caso Pablo dice, es en el nombre de Jesús, o sea, con la autoridad de Jesús, se van a reunir ustedes, la iglesia en Corinto, y se supone que aquí la iglesia son los miembros, y mi espíritu, es decir, mi aprobación va a estar ahí, y ustedes van a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Lo van a expulsar a ese que está en adulterio. Y eso es aprobado por Dios. La iglesia reunida, los miembros de la iglesia tienen poder. Y otra manera, en 1 Corintios 11:18, cuando van a participar de la cena, 11:18. 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia,
Oigo que hay entre vosotros divisiones y parte de los creo. Cuando os reunís como iglesia. ¿Qué es la iglesia? La conforman los creyentes, la conforman los hijos de Dios de dicha localidad. Cuando cada creyente, hijo de Dios, que están en sus casas, vienen y se congregan en determinado lugar, esa es la iglesia. Por eso dice aquí, cuando os reunís como iglesia. Se reunían para participar de la mesa, se reunían para recibir la palabra de Dios, se reunían para tomar decisiones. Hay un poder que Dios le ha delegado a esa iglesia. Otro punto acá, ya me queda tiempo. Los pastores, en ese sentido, son responsables de los miembros en las iglesias locales. O sea, cuando Dios levantó pastores, diáconos, a presbíteros, como la Biblia lo llama, presbíteros, ancianos, pastores, y hay pluralidad de ancianos, pluralidad de pastores. Cuando Dios levantó a estos líderes en la iglesia, lo levantó sencillamente porque los necesitaba en una iglesia local. Y entonces vamos a ver cómo los pastores son responsables de los miembros en las iglesias. Ellos deben velar por el rebaño. Hechos 20-27. Y ahí aprendemos un principio. Hechos capítulo 20, versículo 27. Déjenme, yo le leo esto. 20-27. Vale, hasta el 32. Mire. Dice Pablo acá, y le está hablando a la iglesia en Mileto, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a tomar eso para seguir, todo el consejo de Dios. Por tanto, le dice a los pastores, mirad por vosotros. Primero el pastor debe mirar por él, cuidarse a sí mismo. Y por todo el rebaño, note, todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Note acá. Los pastores están para apacentar la iglesia del Señor. El pastor de una iglesia local apacienta, es decir, le da pastos, alimenta a esas ovejas. Y mire el alimento, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, lobos que quieren dañar la iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, le dice a los pastores, velad, acordándoos que por 3 años, y aquí está el ejemplo, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. De noche y de día, dice Pablo, no he cesado de amonestaros. ¿Cómo los alimenta? Con amonestaciones. Luego dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo el pastor va a apacentar a la iglesia local? Dice acá, dándoles la palabra de gracia, orando al Señor por ellos. Esa palabra de gracia tiene poder para sobreedificaros. Y el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El pastor de una iglesia local, su responsabilidad principal es apacentar la iglesia, esa iglesia que Dios le dio. En el caso mío, apacentar esta iglesia. ¿Cómo lo hago? Dándole alimento, dándole la palabra de gracia. Así nos manden a confinamiento, yo tengo que seguir, y por eso hoy no tengo ningún hermano acá, está mi esposa solamente acá. Ustedes están en el Facebook Live, pero yo me he esforzado el fin de semana para sacar pastos y poder traerle a las ovejas y alimentarlos para que sean sobreedificados y puedan llegar a ser santos. Es mi responsabilidad. Es la responsabilidad del pastor apacentar a la iglesia dándole la palabra de Dios. Pero es la responsabilidad de cada miembro venir a recibir los pastos. Usted se imagina lo que yo hago. Yo lo paso metido con la palabra, yo lo paso estudiando, leyendo. Ayer le decía a mi esposa, me escuché como 4 mensajes sobre esto de la iglesia. Me leí artículos, libros que estoy llevando sobre esto de membresía de la iglesia para venir y enseñarles a ustedes algo correcto. Fuera de eso, la palabra de Dios la estoy leyendo. ¿Y qué tal si ahí hay hermanos que deberían estar ahí en el Facebook Live y no están?
O de pronto preparo una serie de mensajes para un domingo y aquí están, pero muchos de ustedes faltan ese domingo y no escucharon esa palabra. ¿Cómo van a ser alimentados? Su responsabilidad recibir el alimento. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, ahora aquí. Miren lo que dice ahora Pedro. 1 al 4. Ruego a los ancianos, aquí son pastores, que están entre vosotros. Miren lo que dice Pedro: yo anciano también con ellos, yo soy pastor como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios. Ya dijimos que apacentar es dar pastos, es dar la palabra. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí en las recomendaciones, cuidando de ella. El pastor debe cuidar de esa iglesia local. Ahora, si usted no es miembro de una iglesia local, ¿cómo lo va a cuidar el pastor? Ese es el punto. Por eso hablamos de membresía de una iglesia. Para que usted, un pastor, lo cuide, debe ser miembro de esa iglesia. Si usted es un asistente que aparece aquí de vez en cuando, cada vez, ¿cómo lo voy a pastorear? ¿Cómo lo voy a apacentar? Un pastor apacienta a las ovejas, pero ellas deben estar. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ¿no ven? Que está entre vosotros, o al cuidado de vosotros, no a otra persona. Si no está, ¿cómo? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, otra vez están a mi cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay un pastor que debe apacentar, o pastores que deben apacentar la grey, y aquí están las recomendaciones que debemos tener, el cuidado que debemos tener, pero eso implica entonces que deben estar, que están a vuestro cuidado. En el caso nuestro, que vienen a los cultos, porque si no vienen yo no voy a ir a sacarlos de sus casas para que vengan. Tampoco. Es una manera metafórica para entender. Y usted debe entender que si tiene una iglesia local y tiene un pastor, usted debe ir a que él lo pastoree, lo apaciente con la palabra. La iglesia debe acordarse y obedecer a sus pastores. 5 minutos más y termino. La iglesia debe acordarse y obedecer a sus pastores. Hebreos 13. Sí, para eso existe la iglesia local. No solamente para que el pastor les dé y los apaciente. Ahora hay algo más. Hebreos capítulo 13, versículo 7. La iglesia local, acordaos de vuestros pastores. La iglesia debe, cada miembro debe acordarse del pastor. Que os hablaron la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Cómo es apacentar? Pues que les hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, o imitar la fe, imite la palabra que le ha predicado. Versículo 17, Hebreos 13, 17. Esta es responsabilidad de la iglesia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Usted se hace miembro de la iglesia local para obedecer al pastor y sujetarse a él o a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, vigilan las almas. Hermano, el pastor no está preocupado por su cuerpo físico, para eso hay un médico. El pastor no está preocupado por su economía tampoco, pues para eso hay una economía establecida y un trabajo secular. El pastor vela por las almas. Es decir, se preocupa por edificar espiritualmente a la iglesia. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo debo dar cuenta. ¿Por quién? ¿Por los asistentes? No, por los miembros de la iglesia local. Los que son miembros. Y los miembros los ve uno aquí en cada culto, los jueves en este caso, los domingos acá, los veo. Y estoy preocupado por ellos. Porque debo dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Además de eso, la iglesia debe proveer financieramente a sus pastores. Y vamos a ir a 1 Timoteo 5.
¿Para qué soy miembro de la iglesia? Para proveer financieramente a los pastores, a la iglesia local como tal y a los pastores. La provisión es para mantener en la localidad. Yo le decía a mi esposa, en tiempo de la iglesia primitiva no había problema, no había que pagar arriendo, no había que pagar energía porque no había. No cobraban arriendo, alquiler en esa época, sencillamente prestaban las casas y eche para arriba. Hoy día no es así, hoy día hay que pagar arriendo y bien caro, hay que pagar servicios, sostener la localidad, lo que se requiere para el culto. Y fuera de eso hay un pastor o pastores con sus familias que dependen de esa iglesia local. Si usted es un miembro, va a entender que la iglesia como tal, la localidad, pero la familia pastoral, dependen de cada miembro de esa iglesia local económicamente. Por eso 1 de Timoteo 5, 17 y 18, y no voy más, 1 de Timoteo 5, 17 y 18, dice: los ancianos, aquí son pastores, que gobiernan bien. ¿Ven? Y una manera de gobernar bien es enseñar bien correctamente la palabra. Sean tenidos por dignos de doble honor. Si se le tiene honor a los demás, al pastor se le debe tener doble honor. Y esto aquí es dinero. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. El trabajo de predicar y de enseñar. La gente cree que es una hora nomás. Pero para hacer ese mensaje, ¿cuánto ha pasado? Y como le decía a mi esposa ayer, en el caso mío, yo llevo más de 30 años como pastor. Y cada vez voy creciendo más, tengo más bagaje. Por eso puedo enseñar con mayor autoridad, mientras más bagaje uno va teniendo. Entonces, a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla, es que al buey en el antiguo pacto o anteriormente lo traían para trillar, y antes de ponerlo a trillar, a él le daban de comer. Y él trillaba y le daban comida, y trillaba y le daban comida. Poner bozal es no darle de comer. Por eso dice, la iglesia entonces, la iglesia local debe sostener al pastor o a los pastores. Además de sostener la iglesia, la localidad, debe sostener al pastor y a los pastores, porque si no lo hace, le está poniendo un bozal, es decir, usted no merece comer. Y luego dice ahí, porque el obrero, y estas son palabras de Jesús, es digno de su salario. El obrero es digno de su alimento. El pastor es digno de su alimento. A veces yo hablo de diezmos y de ofrenda y mi esposa me dice: hermanos, ¿qué van a pensar? Y, ¿cómo así que qué van a pensar? Yo no tengo, ni me da temor ni me da pena hablar de esto, del diezmo y la ofrenda para la iglesia. De ahí viene para el pastor, en este caso un salario para mí. No me da temor ni me da pena, porque ese es mi trabajo. ¿A usted le da pena ir a cobrarle a su jefe cuando trabajó? ¿O usted se siente mal porque el jefe le pagó? Yo no me voy a sentir mal porque usted trae una ofrenda, trae un diezmo y lo deja a la iglesia. ¿Por qué me voy a sentir mal? Mal me siento si no lo trae. Claro, porque detiene el avance financiero de la iglesia y del pastor. Entonces, hermanos, ser miembro implica todo esto. Bíblicamente aparece. ¿Usted cree que si no hubiera una membresía, Pablo iba a hablar de estas cosas, de que la iglesia debe sostener al pastor? A nosotros no nos sostiene el gobierno. El alcalde no envía una mesada para el pastor o los pastores de la ciudad. No, cada iglesia local debe proveer para el pastor o los pastores que están ahí. Y todo esto entonces nos habla, que es el tema de hoy, que son principios bíblicos para la membresía. Es decir, si la Biblia no apoyara una membresía, como vemos que lo ha apoyado, no hablaría de estos puntos. ¿Ok? Entonces ya hemos visto dos puntos. Vimos el primer punto, que es muy, muy importante: el imperio universal es de Jesús. Y el segundo punto, principios bíblicos de la membresía. Vamos a seguir 3 domingos más para seguir hablando de lo que es la membresía. Vamos a orar.